investigación es algo positivo para todo país. A ver, el gran problema, digamos, nuestro puede ser en Bolivia y en todos los países en vías de desarrollo, es que no tenemos investigación. No hacemos investigación para desarrollar productos, nada, porque lo que hacemos, o sea, no es que no hay investigación, pero la investigación es muy pobre. Si no, seríamos país desarrollado, porque si se dan cuenta, en los países desarrollados cada instante está saliendo nuevas cosas y los países en vías de desarrollo como el nuestro lo que hacemos es consumir lo, lo de otros países, ¿no? Entonces ahí se convierte en un cliente más nuestro país y ese es un problema porque siempre vamos a estar después. ¿No veo? O sea, como países en vías de desarrollo, siempre estamos esperando a que el desarrollado saque algo y nosotros recién hacer, ¿no? Entonces, es una limitante que tenemos para el desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos una cultura de investigación. Si no tomemos ustedes mismos, la mayoría de ustedes no está tomando la materia porque va a investigar y va a hacer su trabajo, ¿no? Definitivamente van a elegir el examen de grado o una modalidad que en realidad el examen de grado es el que más han elegido, digamos, ¿no? Para no hacer la investigación. Entonces, definitivamente ya no hay cultura de investigación, no hay esa posibilidad de que trabajemos con investigación. ¿Ya? Entonces, la investigación es desarrollo y eso es lo importante. Ahora, ¿hasta dónde se ha desarrollado? O sea, es ilimitada, infinita la investigación, hasta dónde puede llegar y realmente nos sorprenden las cosas que han pasado, sobre todo con la pandemia. Resulta que con investigaciones así relámpago se han generado nuevas cosas, nuevos productos. Acabo de escuchar en la radio, porque bueno, yo estaba eh, fuera de mi casa y acabo de escuchar en la radio que Fabose ha sacado un porcelanato de un granito que elimina virus y bacterias, ¿no? Entonces que tiene un porcentaje alto de eliminación de virus en las superficies, ¿no? Entonces, realmente eso es acá, ¿no? Entonces, imagínense cómo ya al instante, obviamente han pasado 2 años, pero supongo que han sido meses varios de investigación para sacar ese porcelanato, ¿no? Entonces, realmente ayuda, ¿no? En cuanto a la necesidad. Pero bueno, tenemos esas cosas, no es que no hay investigación aquí, pero en realidad en el extranjero bueno, todo el rato están en investigación y eso hace que sean desarrollados. Entonces, lo más álgido ahora en investigación es la robótica, ¿no? O sea, generar todo a partir de los robots y más aún cuando se genera una pandemia donde no quieres tener contacto con personas, entonces eh, ya hemos tenido la experiencia eso de que los cafés, pizzerías, básicamente no te encuentras con ningún empleado y todo tienes que pedir por la máquina y te entregan en un lado y te entrega una máquina y no tienes ningún contacto con una persona humana. Y eso es gracias a la robótica. Entonces la robótica está en su máximo nivel. Es sí un desplazamiento de los seres humanos en cuanto al trabajo, pero bueno, supongo que no hay marcha atrás. Entonces la investigación lleva a eso. Entonces, obviamente ustedes dirán, pero ya nosotros desde nuestra carrera no vamos a hacer robots, digamos, ¿no? Pero van a usar, digamos, los la tecnología digital y la tecnología robótica para poder trabajar en las empresas. O sea, de hecho, eso uno tiene que conocerlo para poder trabajar desde cualquier carrera, ¿no? Entonces, la investigación es desarrollo y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, si nosotros no desarrollamos nada, entonces nos quedamos lentos, nos quedamos hacia atrás. Y lo mismo es en las empresas. Ya, si ustedes van y solamente piensan hacer, eh, entran como auxiliares para registrar, ¿no? Libro diario, libro mayor, y si solo piensan seguir ahí, pues
eso va a ser años luz, ¿no? El auxiliar de contabilidad. Pero si empezamos a trabajar con la mente y empezamos a ver que los registros se pueden hacer de otra forma y puedo mejorar, entonces seguramente me van a decir gracias, y en la línea de sucesión para el contador estaré yo, ¿no? Porque he hecho unos nuevos cambios. Entonces, si pensamos que solamente vamos a ir y trabajar y hacer de manera autómata, o sea, como si fuéramos robots, ciertos registros, ciertas cosas, los costos, lo mismo, a veces el trabajo es tedioso, ¿no? Pero si pensamos que vamos a hacer eso todos los días, entonces, bueno, realmente no estamos pensando en la investigación. Entonces, la investigación es para eso, para mejorar procesos, para mejorar la situación en una empresa. Y necesitamos de eso, o sea, no es solamente para aprobar una materia de noveno semestre, que es métodos de investigación. O sea, le sirve más allá, entonces hay que abrir la mente. Al abrir la mente, digamos, las personas generan ciudades como esta, y que Cochabamba no está tan lejos de tener tantos edificios y todo eso. En la noche se la ve muy bonita. Entonces, pero la foto la elegí por las luces, digamos, ¿no? Porque las luces generan ideas, generan innovación, generan desarrollo, y eso es lo que buscamos, ¿no? Tener más desarrollo en los países para tener mejor calidad de vida. Y entonces por eso es necesario que nuestra mente esté abierta, pero para que esté abierta es un poco de conocernos. Y por eso empezamos con la percepción. Ya habían dicho sus compañeras, ¿no? Es un proceso de captar la realidad externa a través de nuestros sentidos. ¿Y para qué captamos? Primero hay que darse cuenta que el proceso que nos lleva al conocimiento primero entra por la percepción, luego pasa a la idea, después de la idea pasa al pensamiento y recién llega al conocimiento. Entonces todo eso debe suceder para que nosotros podamos decir yo sé, yo conozco. No solamente mirando algo, listo, ya yo conozco, no. Percepción, idea, pensamiento y conocimiento. Esos son los pasos para llegar a conocer. Algunos conocimientos son más difíciles, hay que estudiarlos. Otros son más sencillos, pasan rápido de la percepción, idea, pensamiento al conocimiento. Pero sobre todo, digamos, cuando estamos en la universidad, no son tan fáciles como que llegan así. Yo voy a una clase y ya estoy con el conocimiento certero, no. Entonces depende del tipo de conocimiento que haga. Entonces, primero, para poder conocer, capto la realidad con mis sentidos. Las personas captan de diferente manera una realidad, ¿ya? No me voy a quedar en el ejemplo que les daba siempre, pero si yo les muestro un marcador, en general todos dicen es un marcador, pero esa no es la percepción. Ese es el ser del marcador. Entonces, hay que tomar en cuenta que captar la realidad no es decir el nombre del objeto, ¿no ves? Si yo digo taza, obviamente ustedes se van a imaginar una taza, pero eso no es percepción. Si yo les muestro una taza, bueno, ven la taza y dicen que es una taza, pero eso no es percepción. La percepción es captar la realidad en el momento en el que se encuentra el objeto. Si yo les muestro una taza, que como percepción no va a haber mucho, porque ¿qué tiene que ver una taza con nuestra realidad? ¿No ve? Si les muestro un marcador, tampoco tiene mucho sentido mostrar en una clase virtual un marcador. Pero si les muestro el Moodle, la plataforma, pues sí tiene sentido, digamos, ¿no? Entonces ustedes van a captar la plataforma de cómo funciona, porque eso, o sea, sus sentidos van a estar, ¿no ve? Como ahora, digamos, en el PowerPoint. Están viendo y que se mueve eso, pero es para que perciban. Entonces, la idea es que solo capto los objetos que se me aproximan en relación a lo que yo esté haciendo.
¿no ve? Por ejemplo, ahorita hay árboles al lado de mi ventana, pero no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces capto la realidad que se me aproxima y que tiene que estar en función a lo que yo esté haciendo, en este caso en función a lo que yo esté trabajando. Como ha dicho Osberta, digamos, ¿no? En una empresa nosotros tenemos que captar la realidad en el ámbito de la contaduría, ¿no ve? Entonces, mmm, solamente, digamos, a través de la entrevista, si la si la contadora me dice, bueno, pues no, estamos, acá hacemos a veces algunas cosas, contabilizamos porque son importantes y otras que no son gastos relevantes y no son ingresos relevantes, no los contabilizamos. Pero bueno, entonces no me ha dicho que hace de contabilidad de manera directa, ¿no? Entonces, la percepción funciona así, en base a lo que nosotros queremos captar. Por eso, para que exista esa relación de conocimiento, primero debe existir un sujeto que desee tener una relación de captación con un objeto. O sea, tiene que haber un sujeto y un objeto a captar. Y eso es importante porque si no, no existe la relación. Eso les decía, yo tengo unos árboles aquí al lado de mi ventana, pero yo no necesito, digamos, por ahora conocerlos, ¿no? Entonces no hay, hay el sujeto, hay el objeto, pero no hay la relación de conocimiento. Entonces cuando yo voy a una empresa, si quiero conocer los problemas que tienen el área de contaduría, ya estoy yo con las ganas de captar la realidad. Entonces, hay sí una relación, ¿no? Del sujeto con el objeto que va a captar realidades en relación a la contaduría pública. ¿Ya? Entonces, la percepción para eso nos sirve al inicio de la investigación. Además, es importante que el sujeto tenga capacidad para poder percibir, ¿ya? La capacidad es, por ejemplo, yo uso lentes, digamos, ¿no? Entonces estoy poniendo mi vista a la capacidad óptima con los lentes, ¿no? Y como muchos de ustedes, digamos. Eh, ahora, digamos, si tengo mal el oído, me pongo audífonos, ¿no? Entonces, eh, tengo la capacidad física para poder captar, ¿no ven? Para captar la realidad. Las personas, les decía, captan de manera diferente en función a cómo se les presenta el objeto, ¿no? Pues les decía, a mí el árbol por ahí no me, no quiero captar nada con el árbol, entonces no pasa nada. Ahora, si digamos yo les presentaría efectivamente una taza por la cámara y les digo, a ver, ¿por qué consideran que yo les estoy poniendo la taza en un tema de percepción? Entonces lo estoy involucrando a la taza en el conocimiento. Entonces les voy a decir, ¿cómo perciben? ¿Perciben igual o perciben distinto? Ya, entonces ahí me responderían, bueno, percibimos igual porque vemos lo mismo. No es lo mismo. Alguno va a percibir que la taza es, digamos, es un poco estándar y que, bueno, está dentro de lo normal para tomar un café, un té. Otros van a percibir que la taza, digamos, es un poco alegre, entonces sí debe tomar ahí le dicen para tener más alegría en la clase. Otros perciben que la taza es un poco más eh, formal y que por lo general, bueno, uno muestra la formalidad para que haya más disciplina en la clase, ¿no ve? O sea, varias formas. Esos son percibir. No es que todos vean que la taza es taza y es la percepción, es depende cómo se me presenta el objeto y la relación. En este caso han hecho relación con la docente, digamos, ¿no? La taza en función a lo que es. Entonces, lo mismo sucede la percepción de cualquier elemento en la realidad. Tú percibes en función de lo que estás trabajando, ¿no? O de lo que tienes. Percibes que tu amiga está triste y piensas que es por algo, porque es tu amiga, ¿no? Pero si otra persona va a percibir también que es triste, que está triste, pero no va a saber por qué,
va a suponer miles de cosas, entonces la percepción funciona de esta manera. Es interesante cómo las cosas de la percepción nos pueden llevar a situaciones de conocimiento interesante. Ya, bueno, las personas visuales requieren formas, imágenes. Las personas auditivas, la palabra, la voz, la música. Y estos dos son los que más usamos en nuestras carreras. En el caso de contaduría, los dos, porque los kinésicos muestran inclinación al movimiento y a la actividad, pero sobre todo al tacto, ¿no? Entonces, no creo que podamos palpar que una empresa va a entrar en quiebra, ¿no ves? No se puede. En cambio, un fisioterapeuta, sí, con sus manos puede saber si hay contractura muscular o no, ¿no? Entonces, es distinto. Nosotros no podemos hacer eso. Con el olfato también son cierto tipo de carreras, ¿no? Como las de alimentos, quizás medicina, ¿no? Odontología, no sé. Entonces, que usan para química, ingeniería química, química, ¿no? Bioquímica también, que utilizan digamos, el sentido del olfato para poder percibir ciertos elementos de esas ciencias. Nosotros no vamos a olfatear si una empresa está entrando en quiebra o si tiene utilidades, es muy difícil. Y los gustativos hacen lo de los sabores, ¿no? O sea, eso también es interesante. Nosotros no vamos a utilizar, ¿no? También es ingeniería de alimentos, sobre todo, ¿no? Y nosotros no vamos a degustar ninguna contabilidad, nada. Entonces, los dos primeros son los que usamos. Entonces, fíjense en esto que es súper interesante. Recordamos 10% de lo que leemos. Seguramente algunos de ustedes han leído el tema porque les dije ayer, pero no recuerdan nada porque solo han leído una vez, ¿no ve? Porque dice 10% de lo que leemos, ¿no? O sea, 10% es nada, pues uno se olvida. 20% de lo que oímos, ¿no ve? Entonces, además de leer en voz baja, hay que leer en voz alta, ¿no ve? Para que nuestro cerebro escuche o que no los lean. 30% de lo que vemos. Hasta el 20% realmente es casi nada lo que podemos hacer. 30% de lo que vemos, eso es cuando lo transformamos a nuestra imaginación. 50% de lo que vemos y oímos. 70% de lo que discutimos. Y hasta ahí nomás yo les garantizo su nota. Yo me esfuerzo por el 70%. Ya lo demás ustedes lo tienen que hacer. Entonces yo obviamente me esfuerzo para que ustedes tengan 70 puntos, pero bueno, depende de ustedes, ¿no ves? Si leen, si hacen todo esto para poder trabajar el 70%. Luego dice 80% de lo que hacemos, porque hasta discutir y con las prácticas, como ya han visto, o sea, hasta el 70% llegamos. Pero el 80% está en ustedes porque sí hacen, ¿no? Si hacen el trabajo, hacen el perfil, porque las personas que no hayan hecho las prácticas definitivamente están antes al 50%, ¿no ve? Porque ¿qué pueden discutir si no han hecho? Entonces, menos aún llegan al 80% porque no han hecho. Y al 95% de lo que enseñamos. El 95% es cuando pones tu posición y dices, esta modalidad es así por esto, por esto, por esto. Entonces, hasta ahí llegas al 95%, pero eso depende de si en primera instancia han resuelto la práctica, ¿no ve? La han discutido claramente y como han hecho, entonces la manera de explicar, entonces pueden llegar hasta el 95%. Me parece muy interesante eso. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta de percepción? ¿Cierto? Eh, Licenciada, eh, al decir una percepción, ¿no? En general, digamos, puso el ejemplo de la taza, ¿no es cierto? Entonces, la percepción en sí, ¿no? Es decir, la taza es bonita, la taza es perfecta, no, sino, digamos, utilizando el sentido de la vista, podemos decir eh, la taza es blanca,
o utilizando el sentido del tacto, podemos decir la taza es lisa o es dura, digamos así, ¿no es cierto? Y en el caso de las empresas, obviamente no podemos confiar tanto en algunos de los sentidos, ¿no? En el caso de contabilidad, de auditoría, como nosotros vamos a ir ahí, ¿no es cierto? Sí, es que no le estoy entendiendo la pregunta, porque decir frases, bueno, puede ser a partir de la percepción, digamos, ¿no? Pero muy simple, ¿no? Decir que la casa es lisa porque la he tocado, o decir que la casa es blanca porque la he visto. O sea, eso es, digamos, claro, lo básico, pero sí estuviera percibiendo. Eh, pero, digamos, Ah, ya. si vamos a lo que es la percepción en contaduría, digamos, ya no es solamente con la vista, digamos, sino tengo que percibir con el conjunto, ¿no? La vista, el oído, ¿no ve? Porque tengo que ver lo que está haciendo el contador, pero además escuchar lo que me dice. Y ahí recién voy a estar en la percepción, porque algo me va a decir, ¿no? Pues porque yo no puedo solamente con la percepción ver que la contabilidad está bien o no está bien, ¿no ve? O sea, no puedo mirarla y digo, está bien. No, me va a decir el contador, por eso es que el auditivo también ahí está interesante y supongo que voy a hacer una percepción más clara cuando estoy entrevistando a alguien, ¿no? Entonces ahí me va a generar la percepción. Entonces, claro, todos los ejemplos que ha dicho están bien, pero para, digamos, una explicación bien, o sea, una explicación bien, bueno, clara respecto a cada sentido. Pero, ¿y qué pasa con nuestra percepción cuando leemos? Eso es justo lo que les decía, ¿no? Cuando escuchamos a alguien hablar, entonces, porque esa percepción justo es la que más nos interesa, ¿ya? Entonces, no voy a percibir, digamos, el color de la contabilidad, no voy a percibir, ¿no ve? Si huele o no huele. En realidad es la vista y el audio que me van a permitir decir si la contabilidad se está trabajando bien nomás, o sea, solo percibiendo, ¿no ve? No estoy haciendo revisión documental ni a fondo, solo percibiendo, porque en una empresa yo puedo percibir si la empresa me necesita o no con la investigación. Imagínense que eh, vaya, pida los documentos y su contabilidad re bien y yo hago mi perfil indicando que la empresa necesita contabilidad y no necesita porque en realidad no he percibido bien, ¿no ve? Ahí cuando he hecho la entrevista, todo, no he percibido que estaba muy bien su contabilidad y directamente yo he hecho mi tema indicando que voy a hacer una contabilidad para empresa X. Entonces, por eso es muy importante ver que la vista y el oído son para nosotros como carrera muy importantes porque es más fácil pues para uno que digamos una persona que esté estudiando alimentos, que con su gusto va a saber si está bien o no está bien. Nosotros es muy difícil decir que está mal o está bien la empresa, entonces tengo que utilizar al máximo esos dos sentidos para percibir algo, ¿no ve? Que lo voy a constatar luego. Está bien, creo, Jetty, o alguna duda más. No, está perfecto, licenciada. Muchísimas gracias por la explicación. Ya, listo. Entonces seguimos con la idea. No lo apago porque como pongo todo, luego se ve muy lento o no pasa cuando yo estoy hablando. Ya. Bueno. A ver.
aquí me dice qué se puede observar en la imagen. Nadie me dice nada. Más rapidito. ¿Lo puede poner un poquito más, licenciada, por favor? ¿Cómo? ¿Lo pudiera agrandar un poquito más? Ahí. Sí, gracias. ¿Y alguien? Ay, muy lentos están hoy. Lista, buenos días. Yo... levanten la mano, por favor. Ya, Nadeska. Nadeska, Emma. Bueno. Renata. Hola, buen día. Hola, licenciada. Licenciada. Bueno, yo lo que puedo ver de la imagen es a un hombre queriendo aproximar, tocar con otra persona, pero no está completa. O sea, yo lo que veo es que, completo está, pero no en todo el cuerpo humano, sino que con ciertas, ¿cómo decirle? Ciertas prótesis, tal vez, se puede ya integrar esta persona. Tal vez ha sufrido un accidente y de alguna manera, pues, se ha reconstruido así. Eso es lo que yo puedo ver. Ya. Hasta ahí solo me ha descrito, no ha tenido una idea de lo que sucede acá, me ha descrito nomás lo que ve. Entonces es como yo describirles, es distinto describir de tener una idea, ¿ya? Entonces solo me ha descrito, ahí no tiene idea de lo que es la imagen, eso más o menos en función, porque Renata me ha ido describiendo qué es lo que hay, ¿ya? Eso no es tener una idea, por si acaso. A ver, Maura. Maura, ¿no estaba levantando la mano? Sí, licenciada, buenos días. En la imagen yo puedo ver que la tecnología en sí nos ha copado, ¿no? Ha avanzado bastante, que el ser humano hoy en día Cámara, dependemos no se mucho olvide. Buenos días, licenciada. Disculpe. En la imagen puedo ver que la tecnología hoy en día ha abarcado bastante. El ser humano dependemos mucho de la tecnología. Como se ve en la imagen, que es una persona que utiliza prótesis, y gracias a esta tecnología muchas personas de alguna forma nos hemos satisfacido, se puede decir, porque por ejemplo mi persona utiliza una prótesis de rodilla, ¿no? Entonces, a través de esta prótesis yo puedo movilizarme, entonces me da más opciones para que yo pueda de alguna forma movilizarme y no ser una persona dependiente, ¿no? Entonces puedo, en conclusión, llegar de que las personas dependemos mucho de la tecnología. Ya, eso sí es una idea, ¿no ves? La idea que tiene Maura. Una más, Rosy. Royce. Buenos días, licenciada. Yo puedo observar en la imagen que básicamente no me enfoco mucho en la tecnología, pero sí podemos resaltar que hay ideas maravillosas de otros países que han tenido han visto la necesidad de poder desarrollar esta tecnología o estas cosas que le hacen falta a este ser humano que pueda ayudar a lo que es
a complementarse de una mejor manera con sus actividades físicas. Ahí no hay una idea de la imagen. Usted ha hablado de lo externo a la imagen, ¿no ve? Que hay personas maravillosas que le han ayudado, en realidad no es la imagen en sí, ¿no? Ya, solo 3 hemos dicho, entonces para avanzar rápido, solo una preguntita. ¿Ustedes saben de dónde viene la pintura? Brighton. Sí, licenciada, buenos días. En la cámara. Buenos días, licenciada. Sí, la pintura es la creación de Adán, de Miguel Ángel. Si no me equivoco, está pintada en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Sí, correcto. Brighton, Humedes. Humberto Salazar. Salazar. Ya. Esta, obviamente, es una transformación de la original, ¿no? De la obra original de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, acá en realidad, claro, hay muchas ideas que se pueden dar, ¿no? Bueno, la idea es la primera aproximación, ¿no ve? Del ser humano ante un objeto que relaciona con lo que tengo en la mente, ¿ya? Entonces ahí yo, digamos, claro, hay mucha discusión sobre esto, ¿no? Primero que esta mano en Lomito es la mano de Dios, entonces es el acercarse a Dios, ¿no? Pero ¿cómo me voy a acercar a Dios? Entonces ahí el acercarse a Dios con prótesis, ¿no ve? Es que Dios me ha creado naturalmente, ¿no? Y ahí toda esa situación, pese a lo que dice Maura, ¿no? O sea, hay esa otra corriente filosófica del pensamiento que dice pues que todo tiene que ser natural y que no debemos hacer que el ser humano siga un curso natural de la vida, ¿no? Entonces, la ciencia está afectando nuestra relación con Dios, en realidad nos está alejando de Dios, ¿ya? Hay esa corriente, esa es una idea, ¿no? Que, digamos, al tener prótesis nos alejamos porque las prótesis no son solo, digamos, de rodilla, pierna, está el corazón, o sea, en realidad posiblemente volvamos robots, ¿no? Porque todo nos pueden colocar, y entonces ese ser no ha creado Dios, ¿no? Dios ha creado un ser a su imagen y semejanza natural, ¿ya? Y esto todo tiene artificial. ¿Ya? Esa es una postura. La otra postura, que también son ideas, ¿no? La otra postura es el impulso que tiene la ciencia para lograr que el ser humano pueda subsistir más años, ¿no? Porque con los órganos artificiales son más eficientes. Digamos, los brazos, las piernas van a ser más eficientes que una pierna normal, por ejemplo, no va a doler las rodillas, ¿no ve? Con una pierna artificial. Entonces ahí va a ser más eficiente, ¿no? Solo hay que calibrar. Entonces, como que hubo una carrera donde hubo un corredor que corrió pues con piernas artificiales y ganó. Entonces, ¿es correcto o no es correcto? Realmente es una situación compleja la que se viene con los órganos, ¿no? Ya en el sentido de lo que sucede en la realidad. Entonces, bueno, es toda la filosofía de si la tecnología es buena o no, nos acerca más a Dios o nos aleja más de Dios, ¿no? Entonces, toda esa filosofía que solo se dan con ideas, ¿ya? Entonces, la idea no es una palabra, como la percepción también no es una palabra, la idea tampoco es una palabra, pero la idea se interrelaciona con nuestros conocimientos previos para poder decir es tecnología robótica, ¿no ve? Entonces con nuestros conocimientos previos se relaciona, ¿ya?
¿Quién me habla? Hay dos. Rosy, ¿puede bajar la mano? Hay dos tipos de ideas. ¿Quién me habla de esos dos tipos de ideas? ¿Hay alguien que me pueda hablar? Bueno, creo que no han leído y eso no está bien y no me está gustando, ¿ya? Por si acaso. Bien, a ver, entonces seguiremos. Bueno, en primera instancia, la idea es esa primera aproximación que tiene el ser humano sobre los problemas o fenómenos que circundan alrededor. ¿Ya? Yo percibo algo y ya he percibido y esa percepción se entrelaza a mi mente, entonces si hay un conocimiento previo, entonces tengo una idea, ¿no ve? Entonces, esa idea son las características empíricas de ese objeto, como ahora les he dicho, ¿no? O sea, como por ejemplo algunos han dicho de ustedes, ¿no? Es una persona que tiene órganos artificiales, ¿no? Que la tecnología es el avance elevado de la tecnología, más o menos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera aproximación, la idea que uno tiene respecto de un objeto. Entonces, lo mismo sucede cuando vamos a una empresa y vemos el documento de la contabilidad y vemos que las cuentas, o sea, tiene muy pocas cuentas y no debe tener un muy buen manual de cuentas ni clasificación. Está uniendo varias cuentas en una sola, pues no ha clasificado. Entonces, eso es las características empíricas, porque lo empírico es gracias a la experiencia. Entonces, gracias a la experiencia puedo decir, no está muy bien la contabilidad porque está fallando el plan de cuentas, por decirles, ¿no? Entonces, esa es la idea, la primera aproximación en base a lo que tengo en mi mente y decir cuáles son las características empíricas iniciales del objeto, ¿no ven? Entonces, pero no es tan simple, ¿no? Así como que se me aproxima una idea y listo, no, las ideas novedosas y creativas han marcado el desarrollo. Es como cuando a alguien se le prendió el foco, ¿no ve? Entonces, pero se le prendió el foco y realmente generó un nuevo invento, ¿no? Entonces, qué bárbaro, ¿no? Entonces, las ideas novedosas y creativas han marcado el desarrollo tecnológico, histórico, social y universal, realmente. Bueno, sobre todo vemos los inventos antiguos, pero ahora sin ir muy lejos, no hay tantas, bueno, no son tan inventos como antes, como por ejemplo, digamos, el acero, ¿no? Que ha transformado totalmente la industria, el, el, la energía eléctrica, o sea, ¿no? Transformado millones de cosas, ¿no? Entonces, no es como esos hitos que han marcado el mundo, pero ahora se genera una nueva aplicación y realmente son cosas nuevas, novedosas que marcan ciertos desarrollos. Lo que pasa es que ahora los inventos ya no son para toda la humanidad, los inventos son por sectores, ¿no? Entonces, definitivamente marcan, ¿no? Y esos inventos se han hecho porque alguien ha tenido la idea de hacer algo. Ya les decía que hay dos tipos de ideas. La idea jerárquica que corresponde a un sistema más lineal, donde hay un sistema de clasificación sintáctico. La sintaxis es el orden lógico de las palabras, donde las ideas van de lo general a lo particular. Ya, para que les quede claro, la idea jerárquica es bien esquemática, bien rígida, ¿no ve? Y por ejemplo, en clasificación sintáctica, digamos, si yo digo el perro ladra a él, está mal, ¿no? Aunque me entiendan, el perro ladra, ¿no? Entonces, ese es el orden sintáctico y no puedo cambiar ese orden porque si no perro ladra a él no significa, no está correcto, ¿no? Entonces tengo que generar un orden sintáctico. La idea jerárquica es de esas, que se basa sobre todo en el nivel, digamos, de clasificación lógica que tiene una investigación. Esta idea jerárquica nos va a llevar a lo que es la profundidad del tema. La idea jerárquica básicamente es cuando concebimos
un objeto a partir de los conocimientos previos, pero que son muy difíciles de cambiar, de reflexionar. ¿Ya? Por ejemplo, el contador público está basado de muchas ideas jerárquicas porque se basa en la normativa. Ustedes saben que la normativa es muy poco flexible, ¿no? O sea, si me dicen que yo tengo que calcular el 13% de IVA, no voy a decir, ay, esta empresa pobrecita, ¿cómo le voy a calcular el 13% de IVA? Le calcularé solo el 5% porque con la pandemia está grave. IT ni le cobraré porque ni haré, en su declaración jurada pondré 0 de IT porque es pequeñita, va a morir si tiene que pagar tanto impuesto. No puedo, ¿no ve? No puedo hacer eso. Ah, este mes 11, el próximo, puedo poner 14 para que no digan nada en impuestos. No, no se puede hacer eso. Entonces, mis ideas están plagadas de jerarquía porque a partir de lo que yo conozco sobre la normativa, voy a realizar alguna situación. Entonces, cuando me pregunten, bueno, la contabilidad en la empresa tiene que estar regida a una normativa, sí. La ley 843, el código de comercio, entonces, y yo no puedo transgredir esos aspectos, digamos, ¿no? Entonces, mi contabilidad tiene que estar basada en eso. Entonces, la idea jerárquica, esa es la que nos da. Si, digamos, hago en una empresa pública una auditoría de los activos fijos, me tengo que basar en el sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? El SAPS. Entonces, a partir de eso hago, ¿no? Que tiene la Contraloría, a partir de eso verifico. Entonces, ya existe un previo conocimiento que me permite trabajar sobre algo, ¿ya? En cambio, la idea relacional es distinta, ¿ya? La idea relacional lo que hace es básicamente relacionar un tema con otro tema, ¿ya? Entonces, involucra al objeto en relación a sus temáticas afines, ¿ya? Es mucho más flexible. Esta idea nos lleva en fines investigativos al nivel horizontal de la investigación de cómo podemos relacionar un tema con otro, ¿ya? En contaduría, por ejemplo, que yo relacione la contabilidad con el análisis financiero, con las finanzas de la empresa, con los inventarios, ¿no ve? Y con los ingresos en marketing, en comercial, puedo hacer eso, relacionar, ¿no ve? No es que de la contabilidad salen, sino voy a relacionar. En la contabilidad yo tomo los ingresos, pero están los ingresos consolidados. En cambio, en la comercial están los ingresos por tipo de producto. Entonces, puedo hacer una relación de eso, ¿no ve? Puedo hacer una relación con finanzas, cómo están las finanzas de la empresa. Entonces, definitivamente, hasta con el personal. Entonces, por ejemplo, acá tengo lo que es el marketing relacional. El marketing relacional se refiere a nuestra relación con el cliente, ¿ya? Entonces, la relación con el cliente es cómo yo me vinculo con el cliente. A partir de, digamos, cómo lo hago, digamos, si me vinculo a partir de que solo compra, a partir de que me contacto con él o cómo es. Entonces, este marketing relacional me puede llevar a la satisfacción del cliente, ¿no? O sea, porque yo voy a trabajar, como estoy en contacto, sé sus necesidades, todo, entonces voy a trabajar sobre la satisfacción del cliente. Eso me va a dar un valor respecto de las emociones que tiene el cliente en relación al producto, ¿no? Porque si le satisface o no le satisface. Entonces eso me va a llevar a otro tema que es la fidelización. Ese cliente, como tiene emociones positivas para con el producto, entonces va a volverlo a comprar, va a ser fiel, va a tener un compromiso afectivo porque el producto le satisface, entonces ese producto lo va a volver a comprar y lo va a volver a comprar y en realidad va a ser parte de su, no sé, de su casa, ¿no? Entonces va a haber un compromiso afectivo. Por otro lado, podemos relacionar el marketing relacional con la rentabilidad. Si yo tengo clientes satisfechos, definitivamente esos vuelven a comprar cada vez, cada cierto tiempo. Entonces, como compran, tengo el tema de la rentabilidad, pues me es más rentable hacer este marketing relacional
porque lo tengo al cliente bastante, digamos, vinculado a la empresa, cosa que ya sé cada cuánto tiempo va a comprar. Y si no compra, le pregunto por qué no ha comprado, digamos, porque sé que ese cliente tiene que comprar el 8 de octubre. El 8 de octubre no compra, el 9 tampoco, el 10 ya lo contacto. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene algún problema? ¿O ve? Entonces ese cliente verá, es que no he tenido tiempo de ir, pero se lo enviamos, perfecto, ¿no? Entonces tiene rentabilidad, ¿no ve? Entonces la rentabilidad va a estar vinculada al tiempo, al dinero y al esfuerzo. El tiempo, o sea, el cliente que yo tengo sus datos, o sea, no es un cliente que va a pasar por la tienda y de pronto me compra y bienvenido, sino si yo tengo un marketing relacional, sé en cuánto tiempo va a comprar, sé cuánto tiempo esperar para decirle por qué no ha comprado, ¿no ve? Y bueno, obviamente la rentabilidad se relaciona con el dinero y el esfuerzo es menor, porque cuando yo tengo marketing relacional, no tengo que esforzarme por buscar nuevos clientes. Los clientes están ahí y los tengo que hacer comprar. Eh, el esfuerzo va a ser mayor no en el marketing relacional, sino en la apertura de nuevos mercados, ¿no ve? Pero acá estamos hablando del marketing relacional. El marketing relacional también vamos a ver otro aspecto, la confianza. La confianza, tenemos que trabajar sobre la confianza que tiene que tener el cliente con nosotros. Eso se refiere a la fiabilidad, que nosotros seamos, digamos, certeros en el cumplimiento de las promesas que hacemos, ¿no ve? Seamos fiables, seamos creíbles, ¿no ve? La credibilidad. Y seamos benevolentes cuando sea necesario, ¿no ve? Entonces, en el momento en que sea necesario, tendré que darle un descuento, algo, ¿no? Y también, o sea, aparte de la confianza, también está el riesgo, ¿no ve? La pérdida de ese cliente por X o Z motivo, ¿no ve? Porque encontró un producto mejorado en la competencia, no le gustó algún trato, ¿ve? Tenemos siempre el riesgo, ¿ya? Y el riesgo, digamos, está ligado a una mala atención. Estos dos, o sea, la rentabilidad y el riesgo, puede verse desde la parte de la economía, elasticidad rígida o elástica de la demanda. Si vamos a tener eh, mayor demanda o menor demanda en base al precio, a la cantidad que demandamos. Pues, ¿se imaginan acá? Solo hablando de marketing relacional, estamos con finanzas, estamos con economía, estamos obviamente con marketing, ¿no ve? Todo esto es el marketing, ¿no ve? Pero hemos relacionado a finanzas y hemos relacionado a la economía. Entonces, esa es la idea relacional. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos al pensamiento. ¿Alguien me dice qué es el pensamiento? Realmente no han leído nada. Jetty. El pensamiento es una actividad más que todo intelectual, donde se establece procedimientos ordenados, lógicos y sistémicos que realiza el sujeto pensante. Ya, más o menos. Entonces, entonces el pensamiento en realidad, claro, es una actividad psicológica, ya que nuestra mente realiza, ¿no ve? Entonces, pero lo más importante en saber qué es el pensamiento no es solamente que es una actividad psicológica, mental, porque eh, también la idea es una actividad que sucede en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciaríamos qué es idea? La idea es la primera aproximación que tiene nuestra mente para algún objeto.
Pero el pensamiento, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es cuando le damos las características al objeto, pero formando conceptos. ¿Ya? Entonces viene, ¿no ves? La percepción que capta la realidad con los sentidos. La idea, que puede ser jerárquica o relacional, pero que es una primera aproximación del sujeto con el objeto, pero que esa primera aproximación se genera a partir de la relación con la mente y generando las características empíricas. Pero cuando ya entra más a fondo en la mente y empezamos a pensar, entonces lo que emitimos son conceptos del objeto, ¿ya? Entonces ese es el orden, ¿no? La percepción capta la realidad, la idea es una primera aproximación que da características empíricas y el pensamiento genera conceptos sobre el objeto, ¿ya? Entonces formamos conceptos. Solo para que se pongan a pensar, no es tan difícil formar conceptos, sino ustedes pónganse a pensar en esta mañana cuántos conceptos han formado. ¿No ve? O sea, hay días que ni siquiera, meses posiblemente, que ni siquiera formamos conceptos, porque no percibimos, no tenemos necesidad de percibir nada, leemos información, ¿no ve? Posiblemente en la U es donde nos exijan más a emitir conceptos, ¿no ve? Porque nos exigen más a pensar. Pero si nosotros vamos a la U solo a recibir, ¿no ve? Y a estar atentos en la clase, como ahora que no participan, por ejemplo, estar atentos y están recibiendo, no están emitiendo conceptos. Y si todas las clases son así, no piensan, ¿no ve? Esa es al final la conclusión. Porque en el día pónganse a pensar, ¿qué pensamientos, qué conceptos generarán en su casa, con sus amigos, con su familia? Es muy difícil, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo hacemos funcionar nuestra mente? Eso hay que ponerse a pensar. ¿Cuándo emitimos conceptos? Entonces, pónganse a pensar en toda la mañana, ¿qué concepto he emitido? Casi nada. O sea, en general no emitimos conceptos, a menos que queramos conocer un objeto, ¿no ve? Entonces decimos esto es así, así. Pero si solamente se nos ocurre emitir conceptos porque me han preguntado algo, digamos, pónganse, o sea, digamos, me dicen, ¿conoces dónde queda tal dirección? Ahí no he emitido ningún concepto, ¿no ve? O sea, solo hay que ponerse a pensar qué tipo de relación comunicacional tenemos con las personas, nuestras familias, nuestros amigos, y podemos darnos cuenta que no son relaciones donde nosotros podamos pensar, donde emitamos conceptos. ¿Ya? Entonces, solo son relaciones comunicacionales y comunicarnos si sabemos, pero la cuestión es si sabemos pensar. Entonces, eso es importante que vayamos nosotros a practicar, a emitir conceptos. Ya, entonces acá decía lo mismo que ya les he dicho, que primero capta la realidad con los sentidos, eso ya les dije. Este pensamiento de Shakespeare dice, no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. Entonces, interesante, ¿no? Lo que dice, que los seres humanos somos los que poco determinamos qué es bueno y qué es malo, y para unos es bueno una cosa y para otros es malo otra cosa, ¿no ven? Porque es de acuerdo a los conceptos que se emitan. Y entre una sociedad y otra realmente es complejo, ¿no? Ahora mismo, digamos, tenemos muchos conflictos porque para unas personas es buena una cosa y para otras personas es buena otra cosa distinta, ¿no ve? Entonces, definitivamente es una situación compleja que se vive cuando tenemos diferentes conceptos, pero para poder nosotros, digamos, seguir adelante, uno tiene que estudiar mucho, ¿no? Por ejemplo, en los conflictos, ¿no? Es bien difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo qué se llama? Satisfacer o gratificar
a las personas en conflicto, ¿no ve? Porque por un lado dicen que quieren esto y, por ejemplo, lo de ADEPCOCA, ¿no? Y tienen claro no nada de pliego petitorio, ¿no? Sino tienen claro hacia dónde quieren ir. Y los otros, los contrarios, también tienen claro hacia dónde quieren ir. Y entonces, ¿cómo los contentas es en vez de gratificar o satisfacer? ¿Cómo los contentas a ambos? ¿No ve? Es bien complejo, ¿no ve? En la situación conflictiva. Entonces, ese es el mundo en el que, digamos, estamos viviendo. Pero en el mundo profesional no es tan compleja la situación. Profesional estoy diciendo, ¿no ve? No estoy diciendo en el mundo en el cual, digamos, hay personas que quieren, digamos, apoderarse de los cargos y en base a chicanerías. No, eso no. Digamos, en el mundo profesional, aquel que tenga conceptos es aquel que piensa y esas personas son las que necesitamos en la empresa, ¿no ve? Entonces, necesitamos esas personas que emitan conceptos, que sepan de algo que decir, de esos objetos, que en el caso suyo es todos los objetos de contaduría pública, presupuestos, auditoría, que serían las áreas, ¿no ve? Que sepan qué decir. Eso es lo importante, que sepan qué decir respecto de la contabilidad de la empresa, ¿no ve? Porque no es que sepan qué hacer, esa es otra cosa, que sepan qué decir. No, esta contabilidad no nos conviene por esto, ¿no ve? Hasta ahí hay que llegar. ¿Y eso de dónde va a salir? De nuestro pensamiento. Eso es el pensamiento. ¿Por qué que me he quedado un poquito más acá? Porque necesitamos pensar. Entonces, a veces yo veo que ustedes se quedan en reproducir y eso no es bueno. O sea, reproducir digamos, todo lo que se dice, digamos, no es bueno. Ya, entonces solo reproducir no es bueno. Lo importante es pensar. Ya, entonces, bueno, sí, avanzo de poco, no hay más que decir. Para el día jueves, por favor, quiero saber de dónde viene la creatividad. Que me investiguen bien qué es la creatividad. Eso no está en el texto, ¿ya? Pero yo quisiera saber qué es la creatividad, porque uno de los primeros pensamientos, como han visto, es el pensamiento creativo. Y definitivamente siempre estamos buscando que las personas sean creativas. Entonces, más allá de pensamiento creativo, yo quiero que me digan qué es la creatividad y cómo yo puedo hacer que, digamos, ya, si tienen hijos, que sus hijos sean creativos. Si tienen hermanos, que sus hermanos sean creativos. Si están en una empresa, que sus empleados sean creativos. ¿Cómo es que se puede hacer que la gente sea creativa? Porque se supone que lo creativo nos va a llevar al desarrollo. Entonces, eso es lo que quisiera que me digan. A ver, entonces investigan qué es la creatividad y leen todos los pensamientos hasta el final. Ya saben que leer, si ustedes leen, se van a acordar el 10%. ¿No ve? Entonces, verifiquen eso. Recién, si ustedes pueden explicar, hacer con ejemplos, ¿no ve? Descifrar en su mente, entonces recién van a poder explicar de mejor manera. Entonces, bueno, lean, estudien, no sé cómo decirles, pero ha habido muy poca participación hoy día. Entonces, el jueves nos vemos con creatividad, por favor. ¿Ya? ¿Alguna consulta, algo? Ya, entonces no se olviden leer todo y estudiar para participar. Listo, nos vemos el jueves, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, Luisa Ingrid. Hasta luego, licenciada.